¿Sabías que existen palabras en la Biblia que pueden traer sanidad inmediata a tu cuerpo y alma? En medio del dolor, la incertidumbre y el desgaste físico, muchos se preguntan si realmente hay una esperanza divina para sus enfermedades. La respuesta se encuentra en el Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó, los libró de la muerte. Esta no es una promesa abstracta, sino una declaración viva del poder de Dios para transformar realidades en cuestión de segundos. Hoy exploraremos los 3 salmos que han sido fuente de milagros, restauración y alivio instantáneo para quienes confían plenamente en la intervención divina. Te mostraremos cómo estos pasajes sagrados actúan como medicina espiritual, guiando tu fe hacia la sanidad que Dios ha preparado para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha sido el aliento que da vida, la fuerza que transforma, el poder que sostiene lo visible y lo invisible. No es casualidad que el universo comenzara con un mandato divino: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Esa misma palabra que creó los cielos y la tierra, que separó las aguas y llamó a la existencia a cada criatura, no ha perdido su poder. Sigue siendo eficaz, sigue siendo viva, sigue siendo capaz de sanar en un instante todo aquello que el cuerpo, el alma o el espíritu hayan sufrido. Cuando hablamos de enfermedades, muchas veces el dolor, el cansancio o el diagnóstico parecen tener la última palabra. Pero eso es porque olvidamos quién habló primero. Y lo que Dios ha dicho permanece firme por la eternidad. El Salmo 107, 20 nos ofrece una de las declaraciones más poderosas sobre el poder sanador de la palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Esta no es solo una promesa reconfortante, es un acto ya consumado. Es una verdad eterna que tiene poder para interrumpir procesos de enfermedad, revertir síntomas, restaurar órganos y renovar fuerzas. Es una palabra enviada, no una palabra futura. No dice que enviará ni que está por enviar. Dice que ya fue enviada. Y si fue enviada, entonces está disponible, está activa, está lista para manifestarse en tu vida. Lo extraordinario de este versículo es que no condiciona el milagro a un contexto perfecto. No exige un historial limpio ni una fe perfecta. Simplemente declara que la palabra fue enviada y que esa palabra tiene el poder de sanar y liberar. A veces creemos que la sanidad divina está reservada solo para unos pocos, para los más consagrados, para quienes oran sin cesar o para aquellos que ayunan con frecuencia. Pero eso sería limitar a Dios. La Biblia no nos presenta a un sanador selectivo, nos muestra a un Padre compasivo que desea restaurar a sus hijos por medio de su voz. Esa voz que en el principio ordenó el caos y creó el orden es la misma que hoy puede ordenar la sanidad sobre tu cuerpo. Recordemos cómo Jesús sanaba en los evangelios. En muchos casos ni siquiera tocaba al enfermo, solo hablaba, solo declaraba, solo decía, levántate, y los paralíticos caminaban. Solo decía, sé limpio, y la lepra desaparecía. Solo decía, vete en paz, tu fe te ha sanado, y los cuerpos recobraban su integridad. Era su palabra lo que traía el milagro. Y esa palabra sigue viva, sigue hablando, sigue fluyendo como un río desde las Escrituras hacia cada corazón que decide creer. Uno de los salmos más conocidos y repetidos en momentos de angustia es el Salmo 23. Muchos lo recitan de memoria, sin detenerse a considerar la magnitud espiritual de lo que están proclamando. Pero cada versículo contiene una dosis de sanidad,
tan profunda que puede transformar no solo una enfermedad, sino la raíz espiritual que la sostiene. Cuando David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, está declarando que bajo el cuidado de Dios no hay carencia, no hay falta de salud, no hay vacío en el cuerpo ni en el alma. Y más adelante, cuando afirma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Está hablando de una restauración interna que comienza en lo profundo del alma y que inevitablemente se manifiesta en lo externo. Dios no solo cura lo que vemos, Él comienza donde nosotros no podemos llegar. Sanar el cuerpo sin sanar el alma es como pintar una casa mientras su estructura se cae. Pero cuando la palabra de Dios entra, lo hace con precisión, con autoridad, con propósito. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, no hay célula, no hay rincón, no hay raíz de enfermedad que pueda resistirse a la intervención de la palabra. Su poder atraviesa todo, lo visible y lo invisible, para restaurar desde adentro hacia afuera. Quizás nunca has pensado en la Biblia como una medicina, pero el mismo libro de Proverbios nos lo confirma. En el capítulo 4, versículos 20 al 22 leemos, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta medicina no es una metáfora poética, es una realidad espiritual con efectos concretos. Cuando lees los salmos, cuando los meditas, cuando los declaras creyendo, estás aplicando directamente el remedio divino al área afectada de tu vida. Hay quienes han visto cómo dolores crónicos desaparecen al proclamar con fe un pasaje bíblico. Hay quienes han testificado que una fiebre imparable se detuvo al recitar el Salmo 91 con total entrega. Porque no es la repetición lo que obra, sino la fe con la que esa palabra se recibe, como en el relato del centurión en Mateo 8. Este hombre entendía algo que muchos creyentes aún no comprenden. Él sabía que Jesús no necesitaba estar presente físicamente para sanar, solo necesitaba hablar. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Y Jesús se maravilló de su fe, porque ese hombre había entendido el principio más importante del reino. La palabra de Dios no está limitada por la distancia, el tiempo ni las circunstancias. La palabra de Dios trasciende todo y cumple su propósito donde quiera que es enviada. Cuando te acercas a un salmo con reverencia, con expectativa, con humildad, estás haciendo exactamente lo que hizo el centurión. Estás diciendo, Señor, no necesito otra señal. Tu palabra es suficiente. Si tú lo has dicho, entonces así será. Y en ese acto de fe se abre una puerta invisible a lo sobrenatural. Una puerta por donde la sanidad puede entrar como un río imparable. El Salmo 103 es otro de esos salmos que contiene dinamita espiritual. Es una explosión de verdad que puede desatar milagros instantáneos cuando es proclamado con convicción. David comienza diciendo, ve, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículos 2 al 3. No dice alguna, no dice cuando Dios quiera, no dice si eres suficientemente bueno, dice todas. Cada dolencia, cada enfermedad, cada quebranto. El perdón y la sanidad caminan juntos porque muchas veces el cuerpo refleja lo que el alma ha cargado en silencio. Cuando Dios perdona, también sana.
Cuando libera el corazón, también libera el cuerpo. Y cuando lo hace de forma completa. A lo largo de los salmos vemos un patrón repetido. La voz del hombre se eleva en clamor y la voz de Dios responde con poder. No es un intercambio frío, es una relación viva, un canal abierto entre el cielo y el corazón humano. Y ese canal se activa con la palabra que lees, que crees, que declaras y que abrazas como verdad. Hay personas que han encontrado sanidad sin una oración larga, sin una imposición de manos, ¿no? Sin una campaña de milagros. Solo con la Biblia abierta en el Salmo 30, recitando: Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 33. Ese versículo en medio de la desesperación se convirtió en el puente entre la enfermedad y la vida. Y no podemos dejar de mencionar cómo Jesús mismo citaba los salmos. En la cruz, cuando su cuerpo estaba quebrado y sus fuerzas agotadas, su boca no pronunció queja ni desesperación, pronunció escritura. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dijo citando directamente el Salmo 22. En su momento de mayor dolor, la palabra fue su refugio. Y si fue suficiente para él, también lo es para nosotros. Porque la palabra no es solo consuelo, es dirección, es restauración, es sanidad. Cada vez que te sientes débil, cada vez que el diagnóstico médico parece definitivo, cada vez que la medicina no da respuestas, tienes una alternativa que el mundo no comprende. Tienes acceso directo a la voz del Creador. Y esa voz está escrita, está disponible, está viva en cada página de los Salmos. Pero no basta con leer, tienes que recibir. Tienes que abrir el corazón y decir: Señor, que esta palabra me atraviese, que esta promesa me levante, que este salmo se haga carne en mí. Cuando lo hace, Goma, comienzas a notar cómo algo cambia por dentro. No siempre es inmediato, no siempre es visible al instante, pero ocurre, porque la palabra no regresa vacía. Isaías 55:11 lo dice con firmeza: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si fue enviada para sanar, sanará. Si fue enviada para liberar, liberará. Si fue enviada para fortalecer, te fortalecerá. En el fondo, cada salmo es un eco del corazón de Dios, un latido eterno que sigue sonando en medio de nuestras batallas. Cuando declaras esas palabras con fe, no estás repitiendo un texto antiguo. Estás activando el mismo poder que sostuvo a David en la cueva, que levantó a Job del polvo, que devolvió la esperanza a cada alma que clamó con sinceridad. Y ese mismo poder puede habitar tu habitación, tu cuerpo, tu alma hoy. ¿Estás dispuesto a permitir que esa palabra entre como medicina viva a tu vida? Porque no hay nada más poderoso que una verdad divina recibida con fe humana. No hay diagnóstico que pueda resistir al verbo eterno. No hay enfermedad que no se doblegue ante la autoridad de lo que Dios ya ha dicho. Y Dios ya lo ha dicho: yo soy el Señor tu sanador. Éxodo 15:26. No dice que fue ni que será, dice que es presente eterno, realidad constante, autoridad absoluta. Si Él es tu sanador, entonces el poder ya está disponible. Solo necesitas abrir el corazón, declarar con fe y permitir que la palabra cumpla su propósito. Porque cuando Dios habla, todo cambia. Cuando su palabra entra, todo se alinea. Y cuando un salmo es proclamado con fe, no hay enfermedad que no tiemble ante la voz del que tiene el poder de restaurarlo todo. La fe es el puente invisible que conecta la promesa de Dios con la realidad del ser humano.
Es ese acto profundo, muchas veces silencioso, que trasciende lo que los ojos pueden ver y se atreve a tomar por cierto lo que aún no ha sucedido. Cuando hablamos de sanidad divina a través de los salmos, no basta con conocer las palabras o recitarlas de memoria. La clave que activa el poder de esos textos sagrados es la fe. Sin ella, la palabra permanece latente, verdadera, pero no manifestada. Hebreos 11:6 lo afirma con contundencia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es emoción, no es una sensación pasajera ni un optimismo disfrazado de espiritualidad. Es una certeza inquebrantable, un fundamento firme basado en la fidelidad de Dios. Quien tiene fe no duda del carácter de aquel que habló. Por eso, cuando una persona se expone a la palabra y en especial a los salmos, la diferencia no la hace la cantidad de veces que los recite, sino la profundidad con la que los cree. El Salmo 91 es un ejemplo claro de esto. Contiene promesas tan poderosas que podrían transformar radicalmente la vida de quien las cree de verdad. Pero esas promesas no están disponibles para cualquier corazón, sino para el que mora al abrigo del Altísimo y confía en Él. El versículo 2 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta declaración no es una afirmación casual, es un compromiso interno, una confesión de dependencia, una entrega completa. Confiar en Dios no significa simplemente esperar que algo suceda. Es vivir con la convicción de que ya ha sucedido en el ámbito espiritual, aunque los sentidos aún no lo perciban. Esa es la esencia de la fe. Ver sin ver, tocar sin tocar, caminar sin apoyarse en el suelo de la lógica humana. El poder sanador de los salmos solo se activa cuando el corazón que los proclama está alineado con esta certeza. Jesús, al sanar a los enfermos, no buscaba que repitieran fórmula. Lo que buscaba era fe. En Mateo 9:29 dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta afirmación revela un principio inmutable del reino. Dios responde a la fe, no a los méritos, no al conocimiento, no a los rituales. Es la fe lo que abre el cielo. La fe que cree que lo imposible es posible, la que no necesita evidencias para actuar, la que reposa en la palabra sin exigir explicaciones. Esa fe tiene poder para hacer que los salmos, al ser pronunciados, liberen vida, sanidad y restauración. El Salmo 30 contiene una expresión de sanidad inmediata. Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Versículo 3. Este clamor no es una petición, es un testimonio. Refleja la experiencia de alguien que al aferrarse a Dios fue levantado de una situación de muerte. Y ese testimonio sigue siendo aplicable a quienes se acercan con fe. No es un texto antiguo, es una realidad viva que se reactiva cuando el corazón que lo proclama lo hace convencido de que el mismo Dios que respondió entonces responde hoy. Porque Él no cambia, Él sigue sanando, Él sigue dando vida. Uno de los mayores obstáculos que impiden que la fe opere es el razonamiento natural. La mente humana, moldeada por la lógica, busca comprender antes de creer. Pero en el ámbito espiritual, la fe no espera entender para actuar. La fe obedece primero y luego ve el resultado. Es por eso que muchas personas no experimentan la sanidad prometida en los salmos. No porque la palabra haya perdido su poder, sino porque el corazón que la recibe está dividido entre la duda y la esperanza. Santiago 1:6-7 advierte que quien duda es semejante a la ola del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y añade: no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando se recita un salmo con fe, no se está repitiendo una oración vacía,
Se está emitiendo una orden espiritual respaldada por la autoridad de Dios. Cada palabra tiene peso, tiene sustancia, tiene dirección. La fe no transforma la palabra, pero sí la activa. La fe es como la corriente eléctrica que permite que una lámpara ilumine. La lámpara ya está diseñada para dar luz, pero necesita ser conectada a la fuente. Así funciona la palabra. Su diseño eterno es sanar, liberar y restaurar. Pero si no hay conexión con la fe, permanece sin manifestarse. El Salmo 103 es una joya en este sentido. El versículo 3 declara: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta verdad solo tiene efecto en quien la cree, no en quien la memoriza, ni en quien la admira, sino en quien se apropia de ella como una realidad personal. La fe hace que estas palabras dejen de ser poesía religiosa y se conviertan en decretos celestiales. Cada vez que se proclama este versículo con fe, el cielo responde. No porque el sonido tenga poder, sino porque la fe une el corazón del hombre con el trono de Dios. Un error común es pensar que la fe debe sentirse, pero la fe no es un sentimiento, es una decisión. Se cree con el corazón, no con las emociones. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón cree, la boca declara, y el resultado es la intervención de Dios. Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras y también en los Salmos. No es magia, es principio espiritual, no es superstición, es activación divina. Cuando una persona se encuentra enferma, el cuerpo tiende a gobernar la realidad. El dolor se vuelve protagonista, la fatiga roba la fuerza. El diagnóstico se convierte en una sentencia que parece inamovible. Pero es precisamente en ese momento cuando la fe debe hablar más fuerte que el cuerpo. Es ahí donde los salmos actúan como un martillo que rompe la piedra de la incredulidad. Jeremías 23:29. Compara la palabra de Dios con un fuego y con un martillo que quebranta la roca. Y esa roca puede ser el miedo, el diagnóstico, el dolor, la desesperanza. La fe se alimenta de la palabra. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por el pensamiento positivo, no por el deseo humano, sino por la exposición continua a lo que Dios ha dicho. Mientras más una persona se sumerge en los salmos, más se fortalece su fe, porque no se trata solo de leer, sino de oír con el alma, de recibir con el espíritu, de apropiarse con convicción. Es en ese ambiente interno donde la fe no es negociable, que la palabra se convierte en espada, en escudo, en medicina. El Salmo 34 también ofrece una promesa poderosa. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Versículo 6. El clamor sin fe es solo ruido, pero el clamor con fe es una señal irresistible que moviliza el poder de Dios. Cuando el corazón cree y la boca clama, el cielo actúa. Y no actúa tarde ni con dudas. Actúa con precisión, con intención, con fidelidad. La fe que sana no es pasiva, no espera sentada a que algo suceda. Es activa, es militante, es persistente. Es la fe que no se rinde cuando el cuerpo aún no responde. Es la fe que insiste cuando la oración aún no parece surtir efecto. Es la fe que proclama los salmos una y otra vez, no por desesperación, sino por convicción. Porque sabe que cada palabra está sembrando vida, está moviendo el mundo espiritual, está quebrando cadenas invisibles. Los salmos son tierra fértil para esa fe. No son discursos abstractos, son oraciones vivas, cargadas de experiencia espiritual, escritas desde el quebranto, pero también desde la victoria. Cada verso es una semilla de eternidad, pero solo la fe puede cultivarla. Solo la fe puede hacerla florecer.
Y cuando lo hace, el fruto es sanidad, paz, renovación. Hay quienes esperan ver para creer, pero en el reino de Dios primero se cree y luego se ve. Jesús dijo a Marta antes de resucitar a Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Este principio no ha cambiado. La gloria de Dios sigue disponible para quienes creen. Y los salmos siguen siendo uno de los canales más puros por los cuales esa gloria se manifiesta. El cuerpo puede estar debilitado, la mente puede estar agotada, pero si el corazón decide creer, entonces hay esperanza. Y esa esperanza no es un consuelo ilusorio, es una fuerza que sostiene, que empuja, que resiste. Porque la fe no niega la realidad, pero declara una realidad superior. La realidad de que Dios sigue siendo el mismo, de que su palabra no cambia, de que su poder no disminuye, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Creer no es sencillo cuando el dolor aprieta, pero es precisamente en ese momento cuando la fe se purifica. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe genuina, una fe que no exige entenderlo todo, pero que se atreve a confiar, una fe que no busca señales, pero que descansa en la voz del pastor, porque si Él ha dicho que sana todas las dolencias, entonces así será. Y si así será, entonces cada salmo que mencione sanidad debe ser pronunciado con convicción, no como un ritual, sino como una declaración de lo que ya ha sido decretado en el cielo, porque esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que sana. Esa es la fe que transforma el silencio en cántico, el llanto en alegría, la enfermedad en testimonio de poder. Los salmos no pierden su poder. Quien puede perder su acceso a ese poder es el corazón que deja de creer. Por eso, mantener la fe encendida es mantener abierta la puerta de la sanidad. Es sostener el vínculo con el Dios que no miente. Es permanecer conectados a la fuente que no se agota. Porque la fe no solo nos acerca a Dios, también atrae la intervención de su mano. Y cuando esa mano se extiende, ninguna enfermedad puede resistir su toque. Así como el cielo responde a la voz de la fe, así también la enfermedad retrocede ante la declaración creyente. Y si los salmos fueron escritos para reflejar el corazón de Dios, entonces proclamarlos con fe es permitir que ese corazón toque el nuestro. Y cuando eso sucede, la sanidad ya no es una posibilidad, es una realidad que comienza en el espíritu y se extiende al cuerpo con la misma fuerza con la que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La enfermedad es una de las realidades más complejas que enfrenta el ser humano. No solo afecta el cuerpo, sino que impacta el alma, altera el ánimo, nubla la esperanza y debilita la fe. En muchos casos es vista como una interrupción, como una tragedia, como algo que debe eliminarse lo antes posible. Sin embargo, en las Escrituras encontramos una perspectiva mucho más profunda, una mirada espiritual que transforma por completo el entendimiento humano sobre el sufrimiento físico. Lejos de ser simplemente un obstáculo, la enfermedad puede convertirse en un lugar sagrado donde Dios se revela, habla, transforma y actúa. Es allí, en medio del quebranto, donde la presencia divina se manifiesta con una ternura y una fuerza que no siempre se perciben en tiempos de calma. Cuando el cuerpo se debilita, el espíritu se abre, y es en esa apertura donde puede surgir el encuentro más íntimo entre el Creador y su criatura. El libro de los Salmos refleja esta dinámica de manera contundente. No son textos escritos desde la comodidad, sino desde la lucha, desde la debilidad, desde el dolor más profundo. En ellos, el sufrimiento no es ignorado ni disfrazado. Es expuesto, llorado, gritado. Pero al mismo tiempo, es en esos momentos de aflicción cuando el salmista reconoce a Dios como su única fuente de esperanza y consuelo. Uno de los pasajes más claros en este sentido
es el Salmo 6, donde leemos: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Versículo 2. Esta súplica no es una expresión superficial, es el clamor de alguien que ha llegado al límite de sus fuerzas y en medio de ese límite levanta la mirada hacia Dios. Lo que hace tan poderosos estos versículos no es solo la honestidad del que los escribe, sino la respuesta que reciben. Porque en cada grito de dolor hay una apertura hacia lo divino. La enfermedad entonces deja de ser solo una carga para convertirse en una plataforma, desde donde el alma se eleva hacia lo alto. Cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas para correr, el espíritu aprende a arrodillarse. Y en esa postura, el corazón queda expuesto a la misericordia del Altísimo. Este principio está presente a lo largo de toda la Escritura. Dios no se distancia del que sufre, se acerca, no se esconde en momentos de debilidad, se manifiesta. En Isaías 57:15 se encuentra una revelación poderosa. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo revela que Dios en su grandeza no solo mora en los cielos, sino también en los corazones rotos. Y muchos de esos corazones se rompen precisamente en medio de la enfermedad. Cuando se experimenta el dolor físico se produce una desnudez del alma. Las máscaras caen, las prioridades se reorganizan, el ruido se silencia. En ese espacio de vulnerabilidad es más fácil escuchar la voz de Dios. El sufrimiento, lejos de endurecer el corazón, puede suavizarlo, hacerlo más receptivo, más sensible a lo que antes no se percibía. Es por eso que los salmos, escritos desde esa misma vulnerabilidad, tienen la capacidad de entrar en lo más profundo del ser humano y resonar con una fuerza espiritual que sana desde adentro. El Salmo 41 ofrece una visión clara de cómo Dios actúa en tiempos de enfermedad. El versículo 3 dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Esta imagen es profundamente consoladora. No muestra a un Dios que observa desde lejos, sino a un Dios que entra en la habitación del enfermo, que cuida cada detalle, que transforma el lecho del dolor en un lugar de consuelo. Cuando el salmista dice, mullirás toda su cama, está hablando de una ternura divina que rodea, que envuelve, que no abandona. La enfermedad, lejos de ser un castigo, se convierte en un lugar de intimidad con Dios, un espacio donde el amor del Padre se manifiesta con una dulzura indescriptible. En muchas ocasiones el ser humano necesita llegar al final de sí mismo para reconocer su necesidad de Dios. La autosuficiencia es un enemigo silencioso de la fe y la enfermedad tiene la capacidad de desmantelarla. Es en la debilidad donde se revela la verdadera fuerza, la que no depende del cuerpo, sino del espíritu. Segunda de Corintios 12:9 lo expresa con claridad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando la fuerza humana se acaba, el poder de Dios se activa. Y ese poder no solo fortalece, sino que sana, restaura, levanta. La experiencia del salmista en el Salmo 32 también revela cómo el quebranto puede ser el camino hacia la restauración. Aunque en este caso se enfoca en el aspecto del pecado y la confesión, la conexión entre el alma y el cuerpo es evidente. En el versículo 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El silencio, el no expresar el dolor, el no confesar la aflicción interior produce un desgaste físico.
Pero cuando ese dolor es llevado a la presencia de Dios, cuando se confiesa, cuando se entrega, entonces llega la sanidad. Lo que estaba consumiendo por dentro comienza a ser restaurado por el toque divino. La enfermedad entonces no debe ser vista únicamente como un enemigo, sino como un campo espiritual donde Dios puede obrar. No es glorificar el sufrimiento, sino reconocer que incluso en lo más doloroso el Señor sigue siendo soberano. Y en esa soberanía puede usar cualquier circunstancia para acercar el alma humana a su presencia. Es allí donde los salmos se vuelven esenciales, porque actúan como puentes entre el dolor y la esperanza, entre la tierra y el cielo. Cada palabra escrita en esos textos sagrados tiene la capacidad de iluminar la oscuridad, de traer sentido al caos, de renovar la confianza en medio de la tormenta. Cuando se proclama un salmo desde el lecho del dolor, no se está simplemente recitando poesía, se está haciendo una declaración espiritual, se está abriendo una puerta a lo sobrenatural, se está reconociendo que hay un Dios que no abandona al afligido, y ese acto de fe en medio de la enfermedad produce frutos eternos. El Salmo 34:18 afirma: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no es simbólica, es real, tangible, transformadora. La sanidad no siempre ocurre de la manera que el ser humano espera. Hay cuerpos que se restauran por completo, hay otros que encuentran fuerza para resistir, y hay quienes, aún en su debilidad física, experimentan una fortaleza espiritual que trasciende el entendimiento humano. Pero en todos los casos, cuando la enfermedad se vive de la mano de Dios, nunca es en vano, porque el sufrimiento sin Dios destruye, pero el sufrimiento con Dios purifica, redime, transforma. El Salmo 73 refleja una de las mayores revelaciones sobre esta realidad. En medio de la confusión y la comparación con los impíos, el salmista llega a una conclusión profunda: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 26. Aquí se revela el secreto de la verdadera fortaleza. Aunque el cuerpo se debilite, aunque el corazón falle, hay una roca interna, una porción eterna, un sustento que no se agota. Esa porción es Dios mismo, y cuando se tiene esa porción, se tiene todo. Los salmos no ofrecen fórmulas, ofrecen encuentros. No presentan soluciones instantáneas, presentan caminos de comunión. En la enfermedad, leerlos y declararlos no es un acto religioso, sino un acto de intimidad. Es entrar en el lenguaje de quienes también sufrieron, también temieron, también se sintieron solos, pero encontraron en Dios una razón para seguir adelante. Y ese lenguaje, cuando se hace propio, se convierte en un canal de vida. El Salmo 118:17 proclama una verdad que ha sostenido a muchos en medio de la aflicción: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Esta no es una simple esperanza, es una declaración de propósito. Es reconocer que aunque el cuerpo esté bajo ataque, hay una vida que aún tiene destino, hay una voz que aún tiene algo que decir, hay un alma que aún tiene una historia que contar. Esta convicción nace en el corazón de quien, en medio del quebranto, ha oído la voz de Dios y ha decidido aferrarse a ella con toda su fuerza. La enfermedad puede ser el lugar donde el hombre descubre lo que realmente importa. Puede ser el altar donde el alma es rendida por completo. Puede ser el terreno donde la fe deja de ser teoría para convertirse en experiencia. Y cuando eso sucede, el dolor ya no tiene la última palabra. La tiene Dios, que en su infinito amor transforma incluso el sufrimiento en un canal de gracia.
Los salmos dan testimonio de esto una y otra vez. Cada uno de ellos es una invitación a reconocer que incluso en el momento más oscuro, la luz de Dios sigue brillando. Cuando se proclama un salmo desde la enfermedad, se está reconociendo que la solución no viene del cuerpo, ni de la medicina, ni del tiempo, viene de lo alto. Y ese reconocimiento es el inicio de la restauración. Puede que el cuerpo no sane de inmediato, puede que el dolor no desaparezca al instante, pero algo sucede en el espíritu. Una fuerza nueva se activa, una paz inexplicable desciende, una certeza eterna se instala en el alma. Y desde allí, desde ese lugar invisible, comienza el verdadero milagro. La sanidad más profunda no es la del cuerpo, es la del corazón. Es esa paz que permite dormir en medio de la tormenta. Es esa confianza que permite sonreír mientras otros se preocupan. Es esa fe que declara, incluso en medio del dolor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esa declaración no niega la realidad del valle, pero afirma la verdad de la compañía divina. Y cuando Dios está, todo cambia. La enfermedad puede ser el inicio de una nueva etapa espiritual. Un tiempo de madurez, de revelación, de encuentro. Un espacio donde el alma aprende a depender por completo del único que nunca falla. Y en ese proceso, los salmos son compañeros fieles, no solo por sus palabras, sino por el Espíritu que los inspiró. Porque detrás de cada verso hay un corazón que atravesó pruebas, que conoció el dolor, que fue tocado por Dios. Y si ese Dios lo hizo antes, lo hace ahora. Si antes respondió al clamor, lo seguirá haciendo. Si antes sanó, aún tiene poder para sanar. Porque su palabra no cambia, su amor no cambia, su presencia no cambia. En la enfermedad la clave no está en evitar el dolor a toda costa, sino en encontrar a Dios en medio de él. Y cuando se le encuentra, incluso lo más difícil se convierte en sagrado. El camino de la sanidad empieza en el alma. Cuando el alma se vuelve a Dios, cuando se postra, cuando reconoce que sin Él no hay vida, entonces el cuerpo comienza a alinearse con esa verdad. Y los salmos, al ser proclamados desde ese lugar de rendición, se transforman en herramientas poderosas, no como fórmulas, sino como expresiones vivas de una fe que ha sido probada y purificada. Porque en ese lugar donde la enfermedad parece reinar, Dios se manifiesta como sanador. Y no solo sana lo que duele, sino también lo que nadie ve. Sana la angustia, la desesperanza, el cansancio, la confusión. Y cuando todo eso se sana, el cuerpo empieza a sentirlo. Porque cuando el alma es restaurada, el cuerpo lo refleja. Y ese es el milagro más grande que puede suceder. Hay realidades espirituales que no pueden ser ignoradas. El sufrimiento del cuerpo, las enfermedades que se prolongan, las dolencias sin causa médica aparente, muchas veces tienen raíces más profundas de lo que la razón alcanza a comprender. No todo malestar nace en la carne. Hay dolencias que comienzan en el alma y otras que son el resultado de una guerra invisible, una batalla que se libra en el ámbito espiritual y que busca debilitar, desgastar, silenciar. En ese campo de lucha, los salmos no son simples palabras reconfortantes, son armas. Cada verso es una espada, cada declaración una lanza, cada clamor una flecha afilada lanzada contra las tinieblas. Cuando el creyente comprende esto, deja de recitar los salmos como una rutina devocional y empieza a empuñarlos como lo que realmente son. Herramientas de guerra espiritual que cortan cadenas, deshacen yugos y rompen toda obra del enemigo. La opresión espiritual no siempre se presenta con manifestaciones evidentes. A menudo se disfraza de fatiga persistente, confusión mental, enfermedades que no responden a tratamiento,
ansiedad que asfixia, insomnio sin causa. Se instala de manera silenciosa pero progresiva. Su objetivo no es solo enfermar el cuerpo, sino desconectar el corazón del creyente de la verdad, de la esperanza, de la voz de Dios. El salmista conocía esta realidad y por eso encontramos en los salmos un lenguaje cargado de lucha, de enfrentamiento, de combate interior. No se trata de batallas externas, sino de un enfrentamiento entre la fe y la opresión, entre la verdad y la mentira, entre la luz y la sombra. Por eso, cuando se declara un salmo con convicción, se está activando una respuesta espiritual. Se está trazando una línea entre lo que viene de Dios y lo que debe ser resistido. El Salmo 91 es una de las armas más poderosas contra la opresión espiritual. Su lenguaje está impregnado de protección, de escudo, de refugio. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículos 5 y 6. Este pasaje no es una simple promesa de consuelo, es una declaración de inmunidad espiritual. Habla de ataques invisibles, de peligros ocultos, de fuerzas que operan en la oscuridad, pero también proclama una protección superior, un refugio divino que neutraliza toda amenaza. El que habita al abrigo del Altísimo no solo encuentra paz, encuentra cobertura. Y esa cobertura no es simbólica, es real, eficaz, activa. Cuando se entiende que muchas enfermedades son el resultado de una opresión que primero debilitó el alma, se vuelve urgente levantar una respuesta espiritual. Y esa respuesta se encuentra en la palabra. El Salmo 18 presenta una imagen clara de esta lucha. Cuerdas de muerte me enredaron y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Versículos 4 al 6. La opresión se presenta como cuerdas, como lazos, como ligaduras. No son visibles, pero se sienten. Oprimen el alma, restringen el espíritu, provocan síntomas sin causa. Pero la reacción del salmista no es pasividad. Clama. Inmediatamente la respuesta del cielo se activa. Dios oye desde su templo, se levanta, interviene. Esta imagen revela un principio espiritual inquebrantable. El clamor de fe corta la opresión. El salmo proclamado en medio del quebranto se convierte en espada que desgarra las redes del enemigo. No se puede hablar de sanidad sin hablar de libertad, porque no todo lo que duele es físico y no todo lo que pesa tiene un diagnóstico médico. Hay cadenas invisibles que impiden el avance, enfermedades que no sanan porque hay heridas más profundas que siguen abiertas. Los salmos fueron escritos también para esas heridas, no solo para aliviar el cuerpo, sino para liberar el alma. El Salmo 34 dice: clamaron y el Señor los oyó y los libró de todas sus angustias. Versículo 17. La palabra libró implica intervención, rompimiento, separación. Dios no solo escucha, actúa. Su palabra no observa el sufrimiento desde lejos, lo confronta, lo enfrenta, lo destruye. Y esa palabra, cuando es declarada con autoridad, se convierte en espada en manos del creyente. El Salmo 149 ofrece una revelación poderosa sobre el uso de la alabanza y la palabra como herramientas de combate. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Versículos 6 y 7. La espada de dos filos representa la palabra de Dios y ese mismo lenguaje es retomado en Hebreos 4:12, donde se afirma que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando se proclama un salmo con fe, no se trata de un acto pasivo.
Es una acción ofensiva contra todo lo que oprime, todo lo que aflige, todo lo que distorsiona la verdad de Dios sobre la vida del creyente. Hay quienes se han acostumbrado al dolor, han normalizado la opresión, han resignado la esperanza. Pero la palabra de Dios no nos llama a sobrevivir en medio del mal, nos llama a resistir, a vencer, a tomar autoridad. Los salmos son parte de ese armamento espiritual. No fueron escritos solo para consolar, fueron dados para combatir. Cada vez que se recita el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Se está desafiando a toda fuerza que intente sembrar miedo, angustia o confusión. El miedo es una de las herramientas más comunes del enemigo y la proclamación de la verdad es el antídoto más poderoso. Cuando el alma declara con convicción que Dios es su salvación, el temor se disipa, la opresión se quiebra, la atmósfera cambia. En muchas ocasiones la opresión se sostiene porque el creyente permanece en silencio. No porque no sufra, sino porque ha dejado de declarar lo que Dios ha dicho. Pero la victoria no se activa con pensamientos internos, se activa con palabra hablada. La boca tiene poder. Proverbios 18:21 lo deja claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Cuando los salmos se pronuncian en voz alta, con fe, se liberan frutos de vida. Cada palabra se convierte en una semilla sembrada en el ambiente espiritual y esa semilla produce resultado. La opresión espiritual retrocede ante la autoridad de la palabra pronunciada con fe. El Salmo 140 muestra otro aspecto de esta lucha. Líbrame, oh Señor, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Versículos 1 y 2. Aunque en el contexto se hable de enemigos humanos, el principio espiritual se mantiene. Hay fuerzas que maquinan el mal en lo oculto. No se ven, pero actúan. No se manifiestan con claridad, pero afectan. Y la respuesta del salmista es pedir liberación, protección, cobertura. Estos salmos son escudos, son muros espirituales levantados contra todo dardo del maligno. Son muros que no permiten el avance del enemigo, que bloquean su estrategia, que impiden que sus planes prosperen. La enfermedad, cuando es causada o sostenida por una raíz espiritual, no puede ser tratada solo desde lo físico. Necesita ser confrontada desde el ámbito del espíritu. Y los salmos son la herramienta dada por Dios para ese propósito. No solo alivian el alma, restauran el cuerpo al quebrar la causa profunda. El Salmo 31 contiene una afirmación clave. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Versículo 2. Aquí, la salvación no es solo eterna, es también presente, concreta, real. Es una salvación que libera, que sana, que restaura. Dios no es ajeno al dolor, es refugio en medio de él. Y su palabra, cuando es creída y proclamada, se convierte en una fortaleza inexpugnable. A medida que el creyente comienza a declarar los salmos como armas, algo cambia en su interior. La postura del corazón se endereza, la mente se aclara, el espíritu se fortalece. Ya no se trata de pedir desde la desesperación, sino de declarar desde la autoridad, porque quien tiene la palabra tiene el arma, y quien tiene el arma no teme al enemigo, no porque confía en su fuerza, sino porque confía en el Dios que ha prometido pelear sus batallas. Éxodo 14:14 dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa pelea se activa cuando se proclama la verdad, y los salmos contienen esa verdad escrita, viva, disponible. Cada dolencia que se aferra al cuerpo sin razón aparente, cada malestar que se repite sin explicación, puede ser un síntoma de una opresión más profunda. Y el remedio no está solo en buscar respuestas externas, sino en
en levantar la voz y declarar lo que Dios ya ha dicho. Los salmos son las palabras del Espíritu dirigidas contra las sombras. Son lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Y donde hay luz, la tiniebla no puede permanecer. El Salmo 68 expresa esta victoria espiritual con una fuerza particular. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Versículo 1. Esta declaración no deja espacio para la duda. La presencia de Dios es suficiente para dispersar toda fuerza contraria. Y su presencia habita en su palabra. Por eso, cuando los salmos son proclamados, el ambiente espiritual cambia. Lo que estaba oprimido se libera. Lo que estaba atado se suelta. Lo que parecía imposible comienza a moverse. Hay enfermedades que han sido sostenidas por ciclos espirituales que nunca fueron rotos. Palabras malditas, temores heredados, pactos antiguos. Los salmos cortan esos lazos, no porque contengan fórmulas, sino porque son verdad divina, expresada en palabras humanas. Son clamor y espada al mismo tiempo. Son adoración y guerra, su reposo y combate. Y cuando son usados con discernimiento, se convierten en un canal directo de restauración total. El creyente no fue llamado a soportar pasivamente la opresión. Fue llamado a resistir, a pelear, a vencer. Y su victoria está escrita. Cada salmo es una página de esa victoria. No se trata de batallas futuras. Se trata de verdades eternas, esperando ser activadas. Y esa activación ocurre cuando el corazón cree y la boca declara. No se necesita más, solo fe y palabra. Y la palabra ya ha sido dada. Cuando se proclama un salmo con la convicción de que es una espada espiritual, el ambiente responde. La opresión retrocede, la enfermedad cede, el alma se fortalece. Porque la palabra no solo es consuelo, es fuego, es martillo, es espada. Y esa espada, cuando se empuña con fe, no falla, porque ha sido formada. La poussière au manche et le feu dans les paumes. Je marche droit dans l'ombre mais je n'aime pas qu'on me sonde. Ton regard coupe sec comme une lame dans le drap. Moi j'ai grandi trop vite dans la cour sous le toit. Le ventre plein de manque et la tête pleine d'écho. Je garde le dos droit même quand le monde est trop gros. Dis-moi si tu tiens quand ça brûle sous la peau. Dis-moi si tu veux le vrai pas le décor. Cendre et velours, cendre et velours. Je tombe, je me relève, cendre et velours, cendre et velours. J'ai le cœur qui se défend. J'ai du sable dans les dents, des promesses en vrac, des départs trop bruyants. J'ai vu des mains ouvertes puis se fermer sans un mot. Alors je donne peu mais quand j'aime c'est trop. Je ne suis pas fait de verre ni de feu pour faire joli. Je suis l'étincelle noire qui traverse la pluie. Dis-moi si tu tiens quand ça brûle sous la peau. Dis-moi si tu veux le vrai pas le décor. Cendre et velours, cendre et velours, cendre et velours. Je tombe, je me relève, cendre et velours, cendre et velours, cendre et velours. J'ai le cœur qui se défend. Trop poli, j'ai besoin d'une main, pas d'un prince, pas d'un lit. Si la nuit nous appelle, je réponds sans trembler, même fondu, même sale, je sais encore danser. Cendre et velours, cendre et velours. Je tombe, je me relève, cendre et velours, cendre et velours, cendre et velours. J'ai le cœur qui se défend. Cendre et velours. You came in red heels, stepped up on my floor.
Left a little fire by my front door. Your name in my mouth, sweet like summer fruit. I tried to act cool, but you knew the truth. Hey, you got that sway, put me off my track. One look from you and I want you back. Suelta, suelta, don't let go. Suelta, suelta, feel it roll. Red heel stamp on my heart. Suelta, suelta, right from the start. In the hall with your gold hoop shine. Said you don't chase boys, boy, I still can't find your hand on my sleeve like a match to cloth. One little motion and I'm all yours lost. Hey, you got that sway, put me off my track. One look from you and I want you back. Suelta, suelta, don't let go. Suelta, suelta, feel it roll. Red heel stamp on my heart. Suelta, suelta, right from the start. Forjada en el cielo, inspirada por el Espíritu y entregada al creyente para que ninguna arma forjada contra él prospere. En los Salmos habita una voz que no solo clama, sino que también testifica. Cada verso cargado de dolor, esperanza o restauración es el eco de una experiencia espiritual real, una evidencia silenciosa de que Dios responde. No es casual que muchos de los salmos más intensos surjan desde el quebranto físico, la aflicción interna o el borde mismo de la muerte. Allí, cuando las palabras humanas se agotan, surge un lenguaje divino que permanece y da fruto. Esa voz sigue hablando a quienes atraviesan enfermedad y lo hace no como promesa futura, sino como memoria viva de lo que Dios ha hecho. El Salmo 118 declara con firmeza: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Versículo 17. Esta afirmación no es una ilusión, es una declaración nacida del corazón de alguien que estuvo cerca del fin y fue sostenido por la mano poderosa de Dios. Su sanidad no fue silenciosa, se convirtió en testimonio. Los salmos en su totalidad llevan ocultos estos testimonios. Están escritos desde lugares oscuros, pero resplandecen con la luz del favor divino. El Salmo 30 lo afirma claramente. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Versículo 3. Estas palabras no son poéticas, son registros de intervención divina. Cada línea escrita desde el dolor y transformada en alabanza es evidencia de que la sanidad es real, de que el poder de Dios se manifiesta cuando el hombre ya no tiene recursos. Lo que se escribió como clamor termina convertido en proclamación de victoria. Y esa proclamación sigue viva, sigue resonando, sigue llamando a quienes hoy también enfrentan enfermedad. No son voces antiguas, son voces eternas. Siguen hablando, siguen cantando, siguen profetizando. Cada salmo que testifica sanidad es una invitación a creer, a tomar esas palabras como propias, a convertirlas en espada y escudo. El testimonio del salmista se transforma en el punto de partida del enfermo, que hoy decide levantar su voz, porque si Dios lo hizo con él, también lo hará contigo. No es una posibilidad, es una certeza que quedó escrita para que nadie dude. La sanidad es una obra que deja huella, y esa huella está viva en cada salmo que habla
del poder de Dios. La palabra no fue diseñada para ser leída con indiferencia ni pronunciada como un acto vacío. Tiene vida, tiene propósito, tiene dirección. Y cuando se trata de proclamar los salmos con expectativa de sanidad, la manera en que se hace importa. No es recitar como quien repite, es declarar como quien cree. La boca se convierte en canal, pero es el corazón el que determina el poder de lo que se activa. Por eso el salmista no solo escribía para sí, sino para todos los que vendrían después, aquellos que repetirían sus palabras desde otros dolores, otros cuerpos enfermos, pero con la misma fe. Cuando se dice, sáname, oh Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14, no se está pidiendo desde la incertidumbre. Se está afirmando una verdad espiritual que trasciende la lógica. Es un acto de alineación entre el alma y el cielo. Proclamar un salmo no es hablar al viento, es hablarle al cuerpo, al alma, al espíritu, a la enfermedad misma. Es recordar que el que prometió es fiel. Por eso quien proclama debe hacerlo con decisión, con conciencia, con reverencia. No porque el poder esté en el volumen, sino en la certeza. La sanidad no depende de repetir 1000 veces un verso, sino de una sola vez, creído con todo el corazón. Y cuando eso ocurre, el salmo deja de ser letra y se vuelve espada, medicina, fuego. Dios no necesita fórmulas, necesita fe. Y cuando esa fe se alinea con su palabra, lo imposible comienza a suceder. Porque el que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, Salmo 107:20, sigue enviando esa misma palabra hoy. Solo necesita una boca que declare y un corazón que crea. Hay momentos en los que el alma no necesita más información, sino dirección. Después de haber visto el poder sanador de los salmos, no queda duda de que la Escritura no es un remedio simbólico, sino una intervención divina real. Pero más allá de lo que puede sanar, los salmos revelan una verdad aún más profunda. Cada palabra que sale de Dios no solo repara lo que se ha dañado, sino que también establece lo que aún no existe. Proclamar un salmo no es solo reclamar sanidad, es abrir el alma a una creación nueva. No es volver a estar como antes, es comenzar otra vez desde un lugar más alto, más firme, más eterno. Quien proclama estos salmos no solo está buscando alivio, está aceptando ser transformado. Porque la verdadera sanidad no termina con el fin del dolor, sino con el inicio de una vida que respira por completo en la voluntad de Dios. Y si su palabra ya ha sido enviada, entonces el milagro ya está en camino. Lo único que queda es alinearse, levantar la voz y caminar en lo que ya fue dicho. Porque donde hay palabra viva, siempre habrá una obra nueva. Y tú estás a punto de verla manifestarse.